tratado de responder algunas de las ideas que este grupo de antitrinitarios han metido en las mentes de algunos de nuestros hermanos. Las principales ideas que han tratado de presentar, permítame, todavía estamos batallando aquí con la transmisión así, se manifestaban primero en la idea de que algunos versículos han sido infiltrados, que la Biblia ha sido adulterada, lo cual explicamos en el primer sermón, que podemos confiar en Mateo 28, 19 al 20, que ese versículo es original y está allí y es real, no hay ninguna adulteración en el mismo. Después de eso hablamos acerca de la segunda persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y pudieron ver ustedes a través del sermón, lo pueden ver, y pueden ver la cantidad de apoyo bíblico que tenemos para creer que el Espíritu Santo es una tercera persona. Después de eso explicamos acerca de la unidad entre Dios, cómo es que existe una unidad y por qué esa ambigüedad al momento de hablar acerca de Dios Padre o Dios Hijo y Espíritu Santo. Después de eso, obviamente, en el último tema que tuvimos juntos, estuvimos hablando acerca de algunas citas específicas que hablaban acerca de Cristo Jesús y de su origen. Si Jesús tenía origen o simplemente si es eterno. Podemos ver que algunos creen que Jesús tuvo un origen, algunos dicen que fue creado, otros dicen que fue obviamente engendrado, y mostramos que ninguna de estas dos cosas realmente responde a la situación, a la serie de verdades bíblicas que la Biblia presenta acerca de Cristo. La Biblia presenta una serie de verdades acerca de Jesús, nos presenta a Jesús en el mismo inicio, en el origen, que presenta San Juan 1, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el origen ya aparece Jesús allí, de hecho no se menciona como Jesús, ni siquiera se menciona la palabra hijo ni padre. Ahí en San Juan 1:1 se le presenta como el verbo que estaba obviamente con Dios en el origen. Este grupo de personas presentan otro momento, otro origen, algunos lo presentan como el momento en que fue creado, pero esto pasa por encima de la interpretación lógica de San Juan capítulo 1, versículo 1, que presenta que en el mismo origen ya Jesús existía de una manera preexistente. Encontramos a través también otra serie de versículos, es otro problema que enfrentan estas personas que enseñan que Jesús tuvo origen, tanto los arrianos como los semirreanos. Los arrianos que creen que Jesús fue creado, obviamente dicen que Jesús tuvo un origen en algún momento, por más que traten de explicar, presentan a Jesús como un origen. Y también presentan obviamente los semiarreanos, los que enseñan que Jesús fue engendrado, también dicen obviamente que Jesús tuvo un origen. No importa que ellos digan que en la eternidad, etcétera, etcétera, Jesús tuvo un origen. Y si Jesús tuvo un origen, entonces la Biblia miente en una gran cantidad de versículos en realidades bíblicas que presentan acerca de Cristo Jesús. Por ejemplo, una realidad es que Jesús es el primero. La Biblia dice que Jesús es el primero y el último, y en varios versículos en Apocalipsis, y obviamente no podría ser el primero. Se nos presenta a Jesús como Dios eterno, como Padre eterno, como Dios fuerte. Jesús mismo dijo que Él era igual a Dios. No se puede ser igual a Dios cuando eres creado o cuando eres hijo, etcétera, etcétera. Hay una serie de afirmaciones que Jesús es preexistente, que Jesús es eterno, que Jesús es el primero. Todo este tipo de aseveraciones no pueden ser de alguna manera acomodadas cuando creemos que Jesús tuvo un origen. La mejor opción viene a ser que Jesús tuvo, vamos a decir, la palabra engendrado, que aparece también como una realidad acerca de Cristo Jesús en la Biblia. Se puede entender de dos maneras, es la manera que la iglesia la ha expresado, que el Señor Jesús en la eternidad fue engendrado cuando en su mente o en la mente de la divinidad, que es eterna, concibieron el plan de salvación. Allí se determinó que Jesús habría de nacer, y en ese momento Jesús iba a convertir en el Hijo eterno del Padre. Ya alguna vez Jesús ha adoptado este tipo de situaciones al futuro y comienza a llamarse así desde el principio. Por ejemplo, en la Biblia sabemos que a Jesús se le llamaba el Cordero de Dios desde que estaba en el cielo, pero Jesús no era Cordero en el cielo, iba a ser Cordero en el futuro. Cuando vino a la tierra, Juan Bautista lo vio y dijo: este es el Cordero de Dios. Todavía no era el Cordero de Dios, iba a ser Cordero en el futuro. Es decir, ya a Jesús se le llamaba el Cordero en el cielo, que fue muerto, dice el Apocalipsis, desde el principio del mundo. Todavía Jesús no era muerto en el principio del mundo, pero ya se notaba como si fuera un hecho. Bueno, lo mismo ocurre cuando se le menciona a Jesús como el Hijo y cuando se habla del Hijo engendrado. Obviamente ese es un título que Él va a recibir para convertirse solamente en Hijo en realidad, cuando fue obviamente concebido a través del Espíritu Santo en el vientre de María. En ese momento Jesús se convierte
en hijo de Dios y se convierte en engendrado. Y esa es la manera en la que la iglesia lo ha expresado o lo ha explicado a través de la historia. Y por eso obviamente Jesús es engendrado, sí, porque fue engendrado a través de María. Jesús es el Hijo de Dios porque iba a ser engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Sabemos que Jesús es eterno porque la Biblia lo dice. Sabemos que Jesús es preexistente por lo que dice San Juan capítulo 1 y otros versículos de la Biblia. Sabemos que Jesús es, en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, o sea que es igual a Dios, tal como dice San Juan capítulo 10 versículo 30. Muy bien, la última idea que se ha presentado el grupo de los antitrinitarios en contra de la iglesia es que los pioneros adventistas eran arrianos o eran antitrinitarios o eran semiarrianos. La respuesta es: muchos de ellos eran arrianos, y esa es la respuesta correcta. Muchos de ellos, no todos, no sabemos si exactamente la mayoría, pero por lo menos los más prominentes, la mayoría de los más prominentes sí eran arrianos. La gran mayoría de ellos venían de una iglesia unitaria que se conocía como la Conexión Cristiana. Ahora, dentro de ese grupo de pioneros de la iglesia adventista, que se llamaban obviamente mileritas, había personas de todas las denominaciones cristianas. Y es algo que tenemos que entender, queridos hermanos. Los pioneros adventistas no tenían toda la doctrina correcta, no creían todo correcto. Los pioneros adventistas desde 1844 en adelante tenían todas las doctrinas que venían de todas las gamas de iglesias que había en Estados Unidos en ese entonces. Todas las iglesias que venían de la Reforma, algunas de esas personas se hicieron adventistas, primero se hicieron mileritas y después se convirtieron en el adventismo. Todas esas personas tenían arrastrando todas estas ideas teológicas, todas estas corrientes filosóficas, todas esas doctrinas que se encuentran en la Biblia, de todas las iglesias, las trajeron al seno de la iglesia adventista. La iglesia adventista estuvo haciendo entonces un filtro. Ese filtro quiere decir, comenzaron a sacar lo que estaba mal y a quedarse con lo que estaba bien de las doctrinas cristianas. No hay ninguna iglesia en el planeta Tierra que haya pasado por el filtro que la iglesia adventista tuvo. Hoy les voy a hablar, por ejemplo, de algunas formas en la que Elena G. de White escribe. Una de las mentiras que te van a decir los semiarrianos es que la hermana White era antitrinitaria. Eso es una gran mentira. Ahora, es verdad que la hermana White tuvo mucho cuidado de nunca mencionar la palabra Trinidad, aunque ahorita vamos a presentar algunas cosas. Es cierto, la hermana White nunca utilizó la palabra Trinidad. ¿Por qué? Ella entendió desde el principio de su ministerio, que era muy importante que ella tuviera cuidado en ponerse de parte de alguna doctrina que todavía no estaba esclarecida. Ahorita vamos a hablar acerca de esclarecer doctrinas. ¿Por qué? Porque las doctrinas, de acuerdo a lo que ella entendió, no iban a estar basadas en ninguna de las cosas que ella enseñaba, no iban a estar basadas en sus visiones. Esa no era la misión de la hermana White. La hermana White no fue enviada para establecer doctrina. Si ustedes estudian las doctrinas de la iglesia adventista, van a dar cuenta que ninguna de las 28 doctrinas que hasta este momento consideramos doctrinas bases de nuestra iglesia tiene ninguna base en lo que Elena G. de White dice. La iglesia adventista no basa sus doctrinas en los escritos de Elena G. de White. La iglesia adventista basa sus doctrinas total y completamente en este santo libro, y eso quiero que les quede bien claro. Si ustedes van a encontrar cualquiera de nuestras expresiones bíblicas donde defendemos las 28 doctrinas adventistas, no van a encontrar ningún texto de Elena G. de White para defender ninguna de esas doctrinas. Por eso es que Elena G. de White tomaba mucho cuidado en no presentar ninguna posición teológica antes de que las doctrinas llegaran a un consenso. Nuestra iglesia ha estado estableciendo lo que nosotros llamamos la plataforma de doctrina, y tenemos obviamente los 170 y tantos años que tenemos como movimiento adventista de existir. Hemos estado estableciendo lo que nosotros llamamos una plataforma de doctrina. Esa plataforma de doctrina son un grupo de joyas, es decir, doctrinas ya esclarecidas, doctrinas a las cuales hemos llegado a un consenso, las hemos ido tomando como si fuera una joya que la hemos ido puliendo. Una vez que esa doctrina está totalmente establecida en la Biblia, una vez que ya no hay ninguna pregunta, cuando hay un consenso en la iglesia, entonces tomamos esa joya y la colocamos dentro de la plataforma de nuestras doctrinas. En este último concilio que tuvimos en San Antonio, establecimos o colocamos dentro de la plataforma doctrinal la doctrina número 28 de nuestra iglesia. Durante mucho tiempo habíamos tenido solamente 27. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la iglesia tiene 28 doctrinas hasta este momento a la cual la iglesia ha llegado a un consenso, y una de esas es la Trinidad.
En el tiempo de la hermana White no se había llegado a un consenso. Y eso quiero que les quede bien claro. No se había llegado a un consenso. El consenso estaba cercano aún al final de sus días, al final cuando ella murió en 1915, el consenso estaba cercano. Pero todavía no se había llegado a un consenso. Por eso es que la hermana White tomaba mucho cuidado de no mencionar la palabra Trinidad, que hiciera que la iglesia se inclinara en favor de la doctrina simple y sencillamente porque leyeron lo que la hermana White dijo. Sin embargo, la hermana White sí dejó muchos escritos en los que no mencionaba la palabra Trinidad, pero mencionaba el trío de poderes del cielo, los tres poderes del cielo, y mencionaba muchas frases que nos van a hacer entender, obviamente, que su posición era trinitaria. ¿Por qué sabemos que la hermana White era trinitaria? Simple y sencillamente, para empezar, ella creció en el seno de la iglesia metodista, que es una iglesia trinitaria, que tienen el concepto de la Trinidad semejante al nuestro. Ahora veamos algunos textos de Elena G. de White que nos hacen ver claramente su posición trinitaria. Recordemos que la hermana White obviamente es uno de los principales pioneros de nuestra iglesia adventista. Por ejemplo, este texto que podemos encontrar en El deseado de todas las gentes acerca de la idea que durante mucho tiempo en el seno de la iglesia se llevó de que Jesús era un ser engendrado. Al ser engendrado, obviamente su vida provenía o procedía del Padre. O si era un ser creado, pues con más razón, la vida de un ser creado viene obviamente de Dios. Jesús no recibió del Padre nada. Algunos citan el versículo que Dios le dio que tuviese vida, pues al darle vida, obviamente, y al dárselo, le está dando la oportunidad, le está proveyendo con vida. Y ella escribió en el deseado de todas las gentes: en Cristo hay vida original, dice ella, que no proviene ni deriva de otra. Entonces no proviene de Dios ni deriva de Dios. Entonces en Jesús no hay una vida que provenga del Padre ni deriva de otra. Al decirlo esto, estaremos hablando de que proviene del Padre o deriva del Padre. De hecho, en el tiempo de la hermana White, cuando ella escribió esto, fue un golpe para muchos de los antitrinitarios de ese tiempo. Algunos de ellos obviamente cambiaron de opinión, como es el caso de algunos de los famosos teólogos de ese tiempo. Más adelante el mismo texto dice: el que tiene el Hijo tiene la vida, la divinidad de Cristo es garantía de que el creyente tiene la vida eterna, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto vivirá. Aquí tenemos otros textos que muestran la postura directa de la hermana White. No se requiere mucho, hermanos. Estos textos que están aquí son una prueba de los muchos que hay, de los escritos de Elena G. de White, donde muestran claramente que ella tenía un concepto trinitario de la divinidad. Por ejemplo, en Science of the Times, 29 de agosto de 1900, dice aquí: Cristo es el Hijo de Dios, y miren cómo lo muestra, preexistente, mostrando que Jesús existe, y luego dice: y existente por sí mismo. Una vez más, Jesús no puede ser ni creado, ni puede ser engendrado. Si fuera engendrado, no existe por sí mismo. Le busquen por donde le busquen los antitrinitarios, decir que Jesús existe por sí mismo, eso quiere decir que no fue engendrado. Si es engendrado, no existe por sí mismo, existe por el que lo engendró. Pero la hermana White lo dice bien claramente: Jesús es preexistente y existe por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, dice la hermana White, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Obviamente esta es una referencia a San Juan capítulo 1, que dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Obviamente todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que hoy existe llegó a ser. Dice, al hablar de esto, Cristo hace retroceder la mente hacia la edad sin fin. Nos asegura, dice la hermana White, que nunca hubo un tiempo cuando él no haya estado. O sea, no existe en la eternidad. Vete millones y millones y millones de millones de años antes de la creación. No hay ninguna época en la que Jesús no haya estado. Si el Padre lo engendró, en algún momento el Padre tuvo que haber estado solo, y si él lo creó, tuvo que haber estado solo. Pero aquí la hermana White lo niega totalmente, diciendo que no hay ningún tiempo en el que él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios. ¿Cuándo? No hay ninguna época en la que no haya estado junto a Dios. Eso quiere decir, de acuerdo a lo que podemos ver, que la hermana White tenía bien claro que Jesús no es engendrado, Jesús no tiene inicio. En 1897, la hermana White vuelve a decir, era igual a Dios, infinito, dice ella, omnipotente. Él es el Hijo eterno y existente por sí mismo.
Y algunos dicen, bueno, pero es que dice que es el Hijo eterno. Una vez más, ese es el título que Jesús recibió en la eternidad cuando tomó la opción de que si alguna de las razas caían, Él iba a convertirse obviamente en el Salvador y que habría de ser engendrado, como lo podemos ver en el momento en el que fue engendrado a través de María. Jesús se convierte en realidad de lo que el título que había recibido desde la eternidad. Lo mismo ocurre cuando se le llamó Cordero. No era Cordero en ese tiempo, pero se convirtió en realidad cuando vino a este mundo a convertirse obviamente en Cordero. Y lo mismo ocurre aquí, pero luego dice ella, es el Hijo existente por sí mismo. Existente por sí mismo quiere decir que nadie lo trajo a la vida, que nadie lo engendró. Una vez más, en el libro del Evangelismo, que también se puede encontrar en Testimonios Especiales de la serie B, el número 7, página 51, escrito en 1905, la hermana White dijo: debemos cooperar con los 3 poderes más elevados del cielo. Entonces la hermana White no menciona la palabra Trinidad, pero menciona los 3 poderes más elevados del cielo. ¿Y cuáles son, de acuerdo a lo que ella dice? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. Recuerden, este día es el 5º sermón. Ya no estamos hablando de argumentos bíblicos, estamos presentando que en realidad el linaje de White tenía conceptos trinitarios. Y vamos a ver algunos de los pioneros adventistas, para que cuando vengan y te digan que los adventistas hemos cambiado. No, nosotros hemos depurado la doctrina y vamos a mostrarles cómo había una gran cantidad de pioneros que eran trinitarios, entre ellos la hermana White. Y vas a encontrar que ese grupo de personas obviamente fueron depurando la doctrina, y cuando la iglesia llegó a un consenso, entonces rechazamos las ideas arrianas y rechazamos las ideas semi-arrianas y nos convertimos al trinitarianismo completamente. Aquí podemos encontrar que la hermana White dice los 3 poderes elevados del cielo. No utiliza la palabra Trinidad, pero te dice 3 poderes elevados del cielo y te dice que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otra cita en la que ella vuelve a mencionar este asunto de la Trinidad. A ver, espérenme otra vez, la computadora aquí se está negando a avanzar. Se encuentra en la carta 8 del 6 de febrero de 1896 a mis hermanos en Estados Unidos, página 50. Ella dice: el mal se había estado acumulando durante siglos, solamente podría ser refrenado y resistido por el poderoso, el potente poder del Espíritu Santo. Y ella dice ahí, la tercera persona de la divinidad. Déjenme ver si puedo arreglar este asunto rápido. A ver, estamos teniendo problemas aquí con la transmisión. Déjenme regresar a la... Aquí está. Dice la cita: el mal se había estado acumulando durante siglos y solamente podría ser refrenado y resistido por el potente poder, dice ella, del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Una vez más, ¿cuántas personas habría? Si es la tercera, tiene que haber una primera y una segunda. En el manuscrito 45 del 14 de mayo de 1904, ella dice aquí: antes que los discípulos pasen el umbral, debe imprimirse el sagrado nombre, bautizando a los creyentes en el nombre de los, dice ella, los 3 poderes del mundo celestial. Cualquier persona que puede entender y ver objetivamente estos textos sabe que la hermana White está hablando de 3 poderes, y al ser 3 poderes, y ella los menciona específicamente, la eterna deidad, no dice Trinidad, pero llama la eterna deidad. ¿Y quiénes son la eterna deidad en blanco? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en esta acción. Este texto básicamente lo que te está diciendo es que la Trinidad es la Trinidad. No le menciona como Trinidad, pero dice la eterna deidad, y te menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y les llama los 3 poderes del mundo celestial. En
La siguiente cita que pueden ver ustedes allí, dice, cuando el cristiano toma el voto bautismal, se le promete ayuda divina. Ella menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están listos para obrar en su favor. Y después, obviamente, sigue hablando en amarillo, donde está subrayado, dice Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Dios, Cristo y el Espíritu Santo están a su lado. Esto está en el manuscrito 13 del 8 de junio de 1902. Alza tus ojos del 6 de febrero, el Santo Espíritu, un guía fiel. Vean lo que dice la hermana White ahí. El mal se había estado acumulando durante siglos, solamente podría ser refrenado y resistido mediante el potente poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Y obviamente que iba a venir con la plenitud del poder divino, etcétera, etcétera, hablando acerca del Espíritu Santo. En El deseado de todas las gentes, página 625, vuelve a decir exactamente la misma cita acerca de la poderosa intervención del Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. La hermana Juárez se refería al Espíritu Santo siempre como la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada. Un día discutiendo con un antitrinitario, de los que se ponen bastante necios a veces cuando platica uno con ellos, vino y dijo una total herejía. Dijo, es que Jesús tiene dos personalidades. O sea, hablando de como que Jesús tiene una, aquí tenemos un psicólogo, ¿cómo ve que Jesús tiene dos personalidades? A nuestro hermano psicólogo. O sea, Jesús es obviamente, estamos hablando de persona que tiene dos personas distintas, y obviamente Jesús como si fuera una dualidad. Realmente eso no puede ser. La hermana Juan le llama una tercera persona. Una tercera persona, la tercera persona que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que es realizado por el Redentor del mundo. Y luego dice, pero el Espíritu es purificado de corazón, etcétera, etcétera. Y luego aquí en el Evangelismo capítulo 18, también lo pueden encontrar en Special Testimony serie B, número 7, página 62. Dice, se han hecho exposiciones acerca de la siguiente: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cómo era que lo veían. Abajo en lo que está en blanco, para no leer toda la cita, dice aquí, el Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente. El Hijo, ahí subrayado en blanco, es toda la plenitud de la divinidad manifestada. Y abajo, el Consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. Y luego ella ahí en verde, lo pueden ver en verde, hay tres personas. ¿Cuántas personas dijo? No dijo personalidades, dijo tres personas vivientes en el trío celestial. Y yo creo que no se necesita ser un genio. ¿Qué cosa es un trío? ¿Puede ser un dueto, un trío? Pues obviamente es un trío. Está hablando de Dios tres. Hay tres personas vivientes en el trío celestial, en el nombre de estos tres grandes poderes, dice la hermana White, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Ahora díganme que la hermana White no creía en la Trinidad. Vamos a ver otros versículos, por ejemplo, otros textos. Esto está en el manuscrito 145. Los eternos dignatarios celestiales, Dios, Cristo y el Espíritu Santo, amando a los discípulos, bla, 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 etcétera, etcétera. En el extracto de un discurso escrito al colegio de Avondale en Australia, que se puede encontrar en el manuscrito 66 de 1899, dice, necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es una persona, anda en estos terrenos. Después, en el manuscrito 20 de 1906, la hermana White dice, el Espíritu Santo es una persona, otra vez, porque testifican otros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da testimonio lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, subrayado en amarillo, tiene una personalidad. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina. Además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente. Note, la hermana White está diciendo todo este tipo de cosas porque en su tiempo todavía estaba en discusión esta serie de problemas acerca de la divinidad, pero podemos ver de qué punto de vista la hermana White lo veía y cuál era su situación. Aquí tenemos algunas citas originales, ya la leímos esta, que tiene vida no derivada ni prestada, que viene vida original. En esta podemos encontrar los tres dignatarios celestiales, que los cuales mencionamos, son algunas de las citas que tenemos en los originales. Ok, ¿qué pasa con los pioneros y la Trinidad?
Una de las cosas que estas personas dicen a nuestros pobres hermanos que no tienen el conocimiento para poder defenderse es que les hacen creer que todos los pioneros adventistas eran antitrinitarios, lo cual es una gran mentira. Había una gran cantidad de ellos que eran trinitarios. Por ejemplo, podemos encontrar al principal de todos, que es Guillermo Miller. Guillermo Miller, que es el mero fundador del movimiento millerita, por eso se llama millerita o millerismo, por Guillermo Miller. Guillermo Miller era trinitario. Podemos encontrar lo que dice en lo que Joshua B. Himes escribió acerca de él. Dijo: yo creo, I believe in one living and true God. Creo que hay un solo viviente y Dios, verdadero Dios. And that there are three persons in the Godhead. Él le llama, hay tres personas en la divinidad. The three persons in the triune God are connected. Dice, estas tres personas en el Dios triuno están conectados. Lo mismo creía A.T. Jones, que fue el que junto con J.H. Wagoner predicaron el mensaje de la justificación por la fe en 1888. Él escribe: Dios es uno, Jesús Cristo es uno, el Espíritu Santo es uno. Estos tres son uno y no hay disensión ni división entre ellos. Esto quedó escrito en la Review and Herald de 1899. S.N. Haskell es otro de los pioneros que sabemos que era trinitario. Ahora, es interesante acerca de S.N. Haskell porque originalmente S.N. Haskell era antitrinitario, pero él cambió su postura al estudiar la Biblia y al obviamente discutir con otros miembros del movimiento millerita, del movimiento adventista en sus inicios. Él cambió su postura de antitrinitario a trinitario. En su libro El Manual Bíblico, escrito en 1919, afirma que según Génesis 1:2, el Espíritu Santo como agencia divina participó en la creación. Eso está en la página 108. Y que es el vínculo entre Dios y los hombres. En la página 172, Haskell dice que el bautismo se realiza en el nombre de la Trinidad y cita a Elena G. de White en Testimonios, volumen 6, página 91, que hace un momento lo leímos. Él cita eso para, obviamente, a reafirmar que el bautismo debe ser en nombre de la Trinidad. Obviamente, es verdad, muchos de los pioneros adventistas, una gran cantidad de ellos, venían de la iglesia unitaria Conexión Cristiana. Esta iglesia unitaria enseñaba que el Señor Jesús y el Padre eran los únicos seres de la divinidad, que Jesús era un ser engendrado y que el Espíritu Santo era un Jesús utilizando su omnipresencia, etcétera, etcétera. Y obviamente al ser una gran cantidad de ellos, entre ellos estaba Jaime White, se encontraban otros, incluso sabemos por ejemplo que Uriah Smith, él no venía de esa iglesia, pero él era arriano completamente, o sea, él sí enseñaba que Jesús era un ser creado, desde un principio lo vio de esa manera. Este grupo de personas que fueron los primeros dirigentes durante muchos años estuvieron escribiendo en la Review and Herald, nuestros principales documentos de la iglesia. Lo que podemos hablar acerca de esto es obviamente la Review and Herald y Signs of the Times, que eran las dos principales publicaciones de nuestra iglesia en estos tiempos. Ahora, podemos encontrar por el profesor Dennis Kaiser. Este profesor Dennis Kaiser, déjenme explicarles un poquito él es el que enseña precisamente historia eclesiástica adventista en la Universidad de Andrews. Es una de nuestras principales autoridades en este rubro que tiene que ver con los escritos de los pioneros adventistas desde 1844 hasta 1950, 1960. Ha dedicado toda su vida a ver todo lo que escriben estos escritores a través de la historia. Déjenme explicarles que el pastor Kaiser confiesa que por mucho tiempo él fue antitrinitario. Estuvo a punto de salir de la iglesia hace 20 años. Él tuvo una situación similar. Sin embargo, al ponerse a estudiar la historia de la iglesia y al ponerse a reafirmar lo que estas personas precisamente dicen acerca de la historia eclesiástica, se dio cuenta que era mentira. Y después de eso se puso obviamente a estudiar con mayor apego lo que dice la palabra de Dios y él regresó al camino trinitario. Él divide la historia de las publicaciones adventistas. Estoy hablando de las publicaciones que ustedes van a encontrar. Obviamente estas personas te van a sacar lo que decía el Signs of the Times, te van a sacar lo que decía la Review and Herald. Sí, hermanos, sí hay publicaciones antitrinitarias en esos escritos, sí existen.
En ese tiempo la iglesia adventista no había llegado a un consenso. Recuerden que la iglesia adventista solamente coloca en las doctrinas de nuestra iglesia aquellas cosas a las cuales hemos llegado a un consenso. Las cosas que todavía están siendo investigadas, las cosas que todavía estamos tratando de explicar, ninguna de esas cosas se pone como un consenso en nuestras doctrinas. Había una gran cantidad de personas, por ejemplo, hoy en día la iglesia no ha determinado cuál era la naturaleza de Cristo, todavía estamos discutiendo en cuanto a eso. En esa época, por ejemplo, todavía había una gran cantidad de doctrinas que todavía no se podían colocar dentro de las 28 creencias adventistas porque estaban todavía en discusión, y una de ellas era obviamente la Trinidad. Él divide de la siguiente forma, dice que entre 1846 y 1888 la mayoría de los escritos que aparecían en Signs of the Time y la Review and Herald eran antitrinitarios, obviamente escritos por pioneros adventistas que no creían o que de alguna manera rechazaban totalmente la Trinidad. Después, en 1888, después del mensaje de la justificación por la fe, cuando Elena G. de White tomó a J.H. Waggoner y se fue con A.T. Jones, se fue a predicar por casi todo Estados Unidos, la inconformidad contra los antitrinitarianismos, los escritos que tenía la Review y Signs of the Time comenzaron a cambiar, es decir, la marea comenzó a cambiar y la mayoría de los escritos que aparecían en Signs of the Times y en la Review and Herald eran personas que estaban inconformes con el antitrinitarianismo, es decir, decían esto no está bien, esto no funciona bien, y no, obviamente no vamos a utilizar mucho tiempo para explicar eso, solamente les estoy mencionando lo que el doctor Dennis Kaiser confiesa. Después, entre 1898, es la última etapa del ministerio de la hermana White, entre 1898 y 1913, él dice, la mayoría de los escritos que aparecen en las publicaciones adventistas ahora eran trinitarios. Noten el cambio. Entre 1846 y 1888 la mayoría eran antitrinitarianismos. Entre 1888 y 1898 hay un cambio. Claro, siempre va a haber uno o dos por allí, pero la gran mayoría. Estamos hablando de que obviamente alguien puede decir en 1888, por ahí puede aparecer uno en 1890 todavía algún antitrinitario escribiendo. Sí, va a haber algo así, pero la mayoría de los escritos van a ser obviamente ya inconformidad contra el antitrinitarianismo. Y después de 1898 la mayoría de los escritos eran trinitarios. Ahorita les voy a mostrar uno muy interesante acerca de esto. Oye, cuando la hermana White muere, después de la muerte de la hermana White, la hermana White deja la iglesia, cuando ella muere, deja la iglesia con la mayoría de los escritos en Signs of the Times y en la Review and Herald siendo trinitarios. Ahí es donde ella muere. Al morir la hermana White, hay un resurgimiento de un grupo de personas que vuelven a traer el antitrinitarianismo a la mesa de discusión. Eso evitó que la iglesia colocara en las joyas de doctrinas, mientras la hermana White estaba viva, en la Trinidad. Por ejemplo, voy a poner aquí algo que aparece en la Review and Herald de 1913. De hecho, aquí la traigo, la Review and Herald de 1913. Déjenme, se las enseño. Déjenme ver, aquí la tengo, la Review and Herald de 1913. Déjenme ver si aquí está, es esta. Esto que están viendo ustedes, esta es la Review and Herald de 1913. Aquí están todos los escritos, están obviamente lo que se escribió. Y aquí encuentran el escrito obviamente del pastor Wilcox, ahorita lo voy a mencionar, donde él hace una declaración muy esclarecedora para todos aquellos que son trinitarios de nuestra iglesia. En los artículos generales, cuando ella empieza a escribir, en esta página, exactamente la página 21, ustedes pueden encontrar el escrito anterior, el artículo anterior del pastor Wilcox fue escrito por Elena G. de White. Elena G. de White escribió el artículo que sigue exactamente antes de este título que ustedes ven aquí. Este título dice The Message for Today. Este es el escrito del pastor Wilcox. Y antes de él está el escrito de Mrs. A. G. White. O sea, decir que la hermana White no vio lo que escribió el pastor Wilcox es una gran mentira. La hermana White obviamente tuvo que haber visto el documento que escribió el pastor Wilcox. Ok, haciendo esa aseveración, déjeme decir lo que dijo el pastor F.M. Wilcox
en este escrito. Ella dijo: para beneficio de aquellos que tienen el deseo de saber más particularmente cuáles son los puntos cardinales de la fe que tiene esta denominación, la denominación adventista del séptimo día, déjeme establecer que los adventistas creemos, número uno, en la divina Trinidad. Esto fue escrito en octubre 9 de 1913. El pastor F.M. Wilcox declara públicamente en la Review and Herald que la mayoría de los adventistas de 1913, ¿cuántos? La mayoría, incluida la hermana White, obviamente, que estaba en el contexto. Ahorita voy a mencionarles algunas cosas que la hermana White dijo en ese periodo. Ella dice: creemos en la divina Trinidad, y utiliza la palabra Trinidad. El otro día, platicando con un antitrinitario, me dijo: es que esa Trinidad no es como usted, será el sereno, Trinidad. Y es algo que tienen que entender. La palabra Trinidad no cabe en el vocabulario de un antitrinitario. Pero aquí aparece, obviamente, en F.M. Wilcox diciendo que la mayoría de los adventistas en 1913, viva la hermana White, eran ya trinitarios. Todo esto, hermanos, lo deben saber cuando se enfrenten a este tipo de personas. Obviamente, va a haber escritos antitrinitarios, sí, porque todavía estaba en discusión la doctrina. Aquí está el texto y tenemos aquí en rojo la hermana White, y aquí está lo que el pastor Wilcox dijo. Vean la cercanía entre la declaración del pastor Wilcox. Aquí tenemos lo que la hermana White dijo en 1893. Dijo, hablando acerca del Espíritu Santo y la influencia que tiene en la iglesia, ella puso aquí: The Holy Spirit is the comforter. Dice, el Espíritu Santo es el consolador. In Christ's name, dice, en el nombre de Cristo, He personifies Christ. Dice, en el nombre de Cristo, Él personifica a Cristo. Yet, dice aquí, is a distinct personality. Dice, Él personifica a Cristo, pero es una persona distinta. Esto lo escribe la hermana White en 1893. Esto que están viendo ustedes aquí es un himno que estaba en el himnario adventista, escrito por F. Belden. ¿Quién es F. Belden? F. Belden es el sobrino de la hermana White. Es increíble que ustedes digan que la hermana White no sabía lo que su sobrino, o que no lo conocía, o que no sabía en las cosas que andaba su sobrino. La hermana White cantó este himno como lo hizo Uriah Smith. Ahorita Uriah Smith hizo referencia a este himno. Este himno lo escribió el sobrino de la hermana White. ¿Y qué dice este himno? Dice: alabado sea el Padre, alabado sea Jehová, alabado sea el Salvador, alabado sea el Salvador, alabado sea el Espíritu, Padre, Hijo y Holy Spirit, Espíritu Santo. Alabemos a los tres eternos. ¿Ok? Este es el himno que compuso el sobrino de la hermana White, un himno que la hermana White cantaba, en el que decían: alabemos a los tres que son eternos. Es un himno totalmente, obviamente, trinitario. Ahora, vamos a tomar a Uriah Smith como ejemplo, porque algunos dicen: Uriah Smith murió siendo antitrinitario. Y la respuesta es: puede ser. No sabemos exactamente, pero sí podemos ver en Uriah Smith un cambio en su creencia. Y eso es lo que ocurre en todos aquellos verdaderos cristianos cuando a través del estudio de la palabra de Dios van modificando sus creencias. Uriah Smith comenzó a cambiar su forma de ver la Trinidad. Por ejemplo, en este libro, en este escrito que hizo en 1896 en la Review and Herald, él presentó, en el caso de Cristo, él empieza a hablar acerca de la fórmula bautismal: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y finalmente, él dice aquí: is associated with that of the Father and the Son, and if the name can be thus used, why could it not properly stand as part of the same Trinity in the hymn of praise, praise the Father, Son, and the Holy Ghost? Él está defendiendo el himno. Básicamente lo que está diciendo es: miren, si usamos de acuerdo a Lucas 24:52 para bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿por qué no podemos usarlo cuando cantamos el himno: alabado sea el Padre, alabado sea el Hijo, alabado sea el Espíritu Santo, alabado estos eternos tres? Aquí tenemos a un antitrinitario, entre comillas, defendiendo un himno escrito por
el sobrino de la hermana White llamado F. Belden, en el cual se alaba a la Trinidad, y viene Uriah Smith, que durante toda su vida fue antitrinitario, diciendo que pues es correcto cantar ese himno. Curioso. Después Uriah Smith, un año antes de su muerte, escribió en la Review and Herald, diciembre 2 de 1902, algo muy interesante. Dijo que había un día pasando por ahí Daniel Webster, que era un político de ese tiempo, una persona conocida. Alguien le preguntó acerca de la doctrina de la Trinidad: ¿cómo puedes reconciliar la idea de que son tres y uno? Y el pastor Uriah Smith defendió la postura con lo que Daniel Webster contestó. Daniel Webster dijo: ¿tú puedes conocer cuáles son las matemáticas del cielo? Y de esa manera el pastor Uriah Smith defendió el concepto de la Trinidad. Qué interesante es que un antitrinitario durante toda su vida no solamente defienda un himno trinitario que la iglesia adventista cantaba, y defienda la idea de la Trinidad al final de sus días. Un año antes de su muerte tenemos un testimonio de que Uriah Smith está defendiendo la Trinidad. ¿Qué demuestra esto? Demuestra una forma de cambiar. Él estaba en un proceso de cambio. Que no le alcanzó el tiempo, eso es lo que yo creo, no le alcanzó el tiempo. Recordemos que la iglesia adventista es un movimiento. ¿Qué quiere decir que es un movimiento? Un movimiento quiere decir que estamos en desarrollo. La iglesia está en crecimiento y la iglesia está en desarrollo doctrinal. No tenemos todas las doctrinas, no tenemos todo el conocimiento, las doctrinas están en desarrollo. La hermana Juárez le llamaba adventistas nominales, aquellos que se niegan a continuar con el desarrollo doctrinal del movimiento. Llegan hasta cierto momento en el que ciertas doctrinas no les gustan y deciden entonces abandonar el seno de la iglesia. Tal vez eso es lo que le está pasando a este grupo de antitrinitarios, que no pueden entender el desarrollo doctrinal del movimiento, no lo aguantan y entonces deciden abandonar el movimiento y llegan a ser solamente adventistas nominales. Hay una visión en la que la hermana White presenta en primeros escritos, donde ella habla acerca del establecimiento de la plataforma de doctrina. Ella menciona cómo fueron colocando con verdaderos comprensión esos importantes mensajes, dice ella, obviamente que habían obtenido con un alto precio. Lo pone ella aquí. El ángel le fue mostrando los 3 escalones, los mensajes del primero, segundo, tercer ángel, y ven las cosas que fueron aprendiendo a través del tiempo. Vi ciertas personas, dice ella, acercarse a la plataforma de doctrina, obviamente, que era sólida e inconmovible. Algunos se subían a esa plataforma, pero otros bajaban para examinar el fundamento y andaban buscándole a ver si se podía modificar esa plataforma de doctrina con la Biblia. La hermana White está viendo una visión en la que muchos comenzaron a encontrar defectos en el fundamento en azul, querían que se hiciesen mejoras, entonces la plataforma sería más perfecta y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma para examinarla y declaraban que estaba mal colocada, pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella que cesasen sus quejas, porque Dios era el artífice y maestro y que ellos estaban combatiendo contra él. Relataban la obra maravillosa hecha por Dios, que los había conducido a una plataforma firme, y al unísono alzaban los ojos al cielo y con voz fuerte glorificaban a Dios. Esto afectaba a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y estos, con aspecto humilde, los que son humildes, vuelven a subir a ello. Los orgullosos se quedan fuera de ella. Eso es una realidad. Finalmente hay una confesión en Mensajes Selectos, tomo 1, página 206 y 207, donde la hermana White explica cómo es que se hizo este filtro. Ella dice que durante horas discutían, a menudo permanecían congregados hasta la noche, tratando de analizar textos bíblicos, tratando de ponerse de acuerdo. Cuando ya no podían más, se tenían que ir a descansar y regresaban para continuar haciendo las discusiones, como ha habido discusiones a través de la historia con cada una de las doctrinas adventistas, así como ha ocurrido también con la Trinidad. La iglesia, después de mucho estudio, ha llegado a decir: la única manera de conciliar las ideas que tenemos acerca de Cristo Jesús, que es preexistente, que es eterno, que es el primero, que es igual a Dios y que también es engendrado, la única manera en la que lo podemos conciliar después de muchos años de discusión, llegamos a la idea, pues obviamente Jesús es coeterno con el Padre. Si fue engendrado en la eternidad, es simple y sencillamente porque tomó la decisión de convertirse en el Hijo y se convirtió en el Hijo efectivamente,
cuando vino a este mundo a nacer, y ese momento realmente Jesús se convierte en el Hijo, que se le llama el Hijo eterno, por supuesto, porque desde el momento en el que ellos toman la determinación ya son hijos, así como todos se nos llama en la Biblia que somos engendrados de alguna manera por Dios. No quiere decir que nosotros hemos salido del cuerpo de Dios, lo único que quiere decir es que hemos tomado la determinación de seguir, nos hemos convencido mentalmente del plan del Señor y lo hemos aceptado. Y obviamente esa es la manera en la que hemos explicado ese engendramiento en Cristo Jesús de primera parte, y segundo, cuando realmente Jesús fue engendrado a través de la Virgen María. Dice la hermana White que cuando ella estaba en ese proceso ella no podía entender, Dios no le daba ninguna resolución acerca del asunto, porque Él no quería que basáramos nuestras creencias en lo que la hermana White dice. Por ejemplo, hay una historia muy interesante acerca de esto. Cuando estaba la iglesia determinando cómo se debe guardar el sábado, sabíamos que el sábado era el día de reposo, pero no sabíamos qué quería decir de tarde a tarde. El pastor José Bates, que era el que había traído la doctrina prácticamente del seno de la iglesia, decía que se tenía que guardar de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Y durante mucho tiempo la iglesia lo estuvo haciendo de tarde a tarde. Sucede que un día que estaba en visión la hermana White le preguntó a su ángel y le preguntó, ¿cómo es que se debe guardar el sábado? Y el ángel le respondió lo que la Biblia dice, de tarde a tarde. Cuando la hermana White vino y les dijo, es que se tiene que guardar de tarde a tarde, el pastor Bates dijo, ya ven, es lo que yo les digo, de tarde a tarde, pero pues no sabían exactamente que era de 6 a 6. Nuevamente, en otra visión, cuando la hermana White se vuelve a encontrar con un ángel, le vuelve a preguntar, porque en ese tiempo viene el pastor J.N. Andrews, y J.N. Andrews dijo, ¿saben qué? Yo me he puesto a estudiar la Biblia y he llegado a entender que de tarde a tarde es de puesta de sol, la puesta de sol. Obviamente había discusión entre los adventistas, y cuando la hermana White se vuelve a encontrar con el ángel, le pregunta, mira, tenemos esta discusión. Hay unos que dicen que tiene que ser de puesta de sol a puesta de sol y otros que dicen de 6 a 6 y ¿cómo es que debe ser? Y el ángel le dijo, ya te dije, tiene que ser de tarde a tarde. Bueno, pero ¿qué quiere decir de tarde a tarde? Entonces él le dijo, tienen que estudiar la Biblia. ¿Por qué hizo esto el ángel? Porque Dios no quería que nosotros basáramos ninguna de nuestras creencias en lo que la hermana White dice, y ella misma confiesa, durante todo ese tiempo yo no podía entender el razonamiento, no había manera, mi mente estaba, por así decirlo, dice, trabada, no podía comprender las escrituras que estábamos estudiando. Esto constituía, dice ella, uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esa condición, ¿hasta cuándo? Hasta que los puntos principales de nuestra fe se quedaron aclarados. ¿Cómo los aclararon? Con la Biblia. Cuando ya estaban aclarados con la Biblia, ahora sí ella ya podía entender las visiones y ya recibía tal vez visiones al aspecto. Para nuestra mente en armonía con la palabra de Dios. Dice, los hermanos sabían que cuando yo no estaba en visión no podía comprender estos asuntos, etcétera, etcétera, etcétera. 28 doctrinas, sí. La plataforma doctrinal de la iglesia adventista no se ha establecido, queridos hermanos, hasta que la iglesia llega a un consenso. ¿Hasta cuándo se establece cada doctrina? Hasta que la iglesia llega a un consenso. Lo voy a repetir una vez más. Nuestras doctrinas no se colocan en la plataforma doctrinal hasta que la iglesia llega a un consenso. Eso quiere decir que ya todos lo hemos aceptado, se lleva a un voto, a una campaña, no campaña, perdón, a una conferencia general, a una asamblea de conferencia general, y ahí en la asamblea de conferencia general el pleno lo vota. Y ese es el momento en el que esa doctrina se coloca dentro de la plataforma de doctrina, es una joya en la que se ha colocado. Eso quiere decir que este asunto de la Trinidad, la iglesia ha estado discutiéndolo durante muchos años. Se ha llevado con mucho cuidado y finalmente la iglesia ha tomado un consenso. Después de mucho batallar, ya vimos que el proceso de evaluación, llega el momento en que la iglesia llega a una determinación y decimos, es cierto, la hermana White no utilizó la palabra Trinidad porque esta doctrina no se colocó en la plataforma doctrinal hasta que ella murió, pero ya vimos cómo en su tiempo ya la mayoría de los adventistas ya eran trinitarios, pudimos verlo allí, vimos que incluso su sobrino escribió un himno trinitario, podemos ver algunos de los principales personajes de la Biblia los personajes de la iglesia en la época de los pioneros, diciendo obviamente que la Trinidad ya estaba en proceso. Cuando se llegó al consenso, se colocó la Trinidad como otra de las doctrinas de nuestra iglesia. Elena G. de White dijo antes de morir, la iglesia no será quebrada. Os digo otra vez, el Señor no ha hablado por intermedio de ningún mensajero que llame a Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es cierto, hay cizaña entre el trigo,
Pero Cristo dijo que enviaría ángeles para juntar primero la cizaña y atarla en manojos con el fin de quemarla, pero reunirá el trigo en su granero. Yo sé que el Señor ama a su iglesia, no ha de ser desorganizada ni desmenuzada en átomos independientes. No hay la menor consistencia en esto, no hay la menor evidencia de que tal cosa vaya a ocurrir jamás. Los que acepten este falso mensaje y traten de contaminar a otros serán engañados y se prepararán para recibir nuevos engaños, pero no llegarán a nada. Puede parecer que la iglesia está por caer, dice ella, pero no caerá. Ella permanecerá en pie, mientras la paja es separada del trigo precioso. Aunque existen males en la iglesia, los habrá hasta el fin del mundo. La iglesia ha de ser de estos postreros días la luz para el mundo que está contaminado y corrompido por el pecado. La iglesia debilitada y deficiente, que necesita ser reprendida, amonestada y aconsejada, es el único objeto de esta tierra al cual Cristo concede su consideración suprema. Los que resisten al Espíritu Santo, dice el Espíritu de Profecía, provocan su alejamiento, ignoran cuán lejos puede llevarlos Satanás. Este tipo de personas que ya se han metido en este tipo de ideas es bien difícil de alcanzar. Yo no estoy predicando estos 5 series de temas para alcanzar a ese tipo de personas. Yo sé que no les caigo bien, yo sé que me van a satanizar, sé que van a decir que soy el diablo, que estoy mal y van a empezar a criticar. Digan lo que digan, la razón por la que estoy haciendo esto es simple y sencillamente para vacunar a los que todavía no han caído en las redes de la decepción. Y tal vez algunas de estas personas se pueden arrepentir, no lo sé. No sé si han cometido el pecado contra el Espíritu Santo, que es imperdonable, no lo sé. Pero la razón por la que estamos haciendo es para que todos aquellos que no han caído en la decepción puedan ser vacunados contra este tipo de cosas. Lo que sé es que estas personas, si ya resistieron lo que el Espíritu Santo dice, cuando se ponen abiertamente en contra de algo que les parece bastante claro, yo puedo ver cuando discuto con los antitrinitarios a veces, que les presentamos algún argumento y los veo que se sorprenden por lo que están viendo, pero ¿sabes qué es lo que hacen? Se van a buscar una manera de contestar ese argumento en vez de decir, oye, esto es luz del cielo. ¿Sabes lo que es eso? Eso es resistir al Espíritu de Dios. Provocan finalmente su alejamiento, ignoran cuán lejos los puede llevar Satanás. Cuando el Espíritu Santo se distancia, imperceptiblemente el creyente comienza a hacer las cosas que por efecto de la luz una vez consideró pecaminosas. A menos que escuche las advertencias, se verá envuelto en una decepción tal, dice la hermana White, como en el caso de Judas, que lo enceguecerá y hará de él un traidor. Con razón salieron de la iglesia. Seguirá paso a paso las pisadas de Satanás. ¿Quién podrá, dice, contrarrestar sus propósitos? ¿Podrá un ministro suplicar por él y defenderlo? Todas sus palabras son como fábulas sin sentido. Al elegir a Satanás, dice la hermana White, como compañero, interpreta erróneamente la palabra hablada y como resultado su comprensión es mal orientada por efecto de una luz que no es la verdadera, dice básicamente. ¿Y qué pasa? Pues estas personas salen y empiezan a proclamar el error y ¿qué ocurre? Pues hay personas como yo, tenemos que estar gastando tiempo y sermones y la paciencia de los miembros de la iglesia de Richardson para traer y contrarrestar esta obra vana. Dice ahí, pero los que salen a proclamar el error gastando tiempo y dinero en una obra vana arrojan cargas acrecentadas sobre los verdaderos obreros que trabajan en territorios nuevos, pues en lugar de dedicar su tiempo a defender la verdad, se ven obligados a contrarrestar la obra de los que proclaman la falsedad y pretenden tener un mensaje del cielo, etcétera, etcétera. Eso está en la Iglesia Remanente, la página 162. Queridos hermanos, yo no tengo mucho miedo del futuro porque sé que Dios ha trabajado con esta iglesia en el pasado y sé que nos va a llevar a puerto seguro. Elena G. White escribió en notas biográficas: como he participado en todo paso del avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios, al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, dice ella, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Queridos hermanos, esta iglesia ha sido guiada por el Señor. Este movimiento es un movimiento divinamente inspirado. Este movimiento es proféticamente traído a la luz. Este movimiento tiene un propósito divino, tiene una misión profética. Vivimos en un tiempo muy especial. Es cierto, Satanás está atacando este movimiento, está haciendo guerra contra él. Tal vez estemos llegando al tiempo del fin. Querido hermano, si en algún momento alguien quiere hacerte creer que alguna de tus doctrinas está mal, siente con toda tu tranquilidad, acércate a alguno de los ministros de la iglesia, acércate a alguno de los profesores de nuestra iglesia. Hay ancianos altamente capacitados, hay miembros altamente capacitados, hay pastores altamente capacitados. Acércate, no te quedes sin preguntar, no le creas nada más porque alguien vino a decirte. Acércate a cualquiera de estas personas para que pueda esclarecer los puntos de doctrina.
Déjame decirte que las 28 doctrinas de la Iglesia Adventista están firmemente fundamentadas en este libro. No han sido tomadas al vapor, están allí y han sido colocadas como una joya preciosa en la plataforma de doctrina de esta iglesia. Tú puedes estar seguro que nuestras creencias están bien fundamentadas en este libro. Si tienes dudas de alguna de ellas, acércate con cualquiera de estas personas que te estoy mencionando y ora mucho, preséntate delante del Señor, ten confianza. El Señor está al timón de esta iglesia y nos va a llevar a puerto seguro. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Te agradecemos, nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, por tu cuidado protector y por tu dirección maravillosa a través de las tempestades de este planeta. Quiero poner en tus manos a todos aquellos que han seguido estas transmisiones y que las van a seguir tal vez en otros momentos. Yo sé que estos temas no son llamativos, no son algo que atraiga la atención de la gente. Sin embargo, están allí como herramientas para que aquellos miembros que están siendo zarandeados puedan utilizarlos para defender su verdad, para defender sus creencias ante aquellos que los están atacando. Pongo en tus manos a todos aquellos que han tomado decisiones de salvación y vida eterna. Pongo en tus manos también a todas las iglesias, a todas nuestras congregaciones, en nuestros grupos, en este periodo de cuarentena en el que estamos viviendo. No sabemos lo que hay en el futuro, pero no tenemos miedo, porque Señor, siempre tú nos has guiado en el pasado y nos vas a llevar a puerto seguro. Ayúdanos a hacer las modificaciones en nuestra vida espiritual, a tener la preparación necesaria que tenemos que tener para los eventos que están delante de nosotros. Bendice a cada iglesia, a cada pastor, a cada miembro, a cada persona, especialmente a los miembros de la iglesia de Richardson. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.